Buenas tardes a todos en esta tarde. Y es para mí, pues, una vez más daros la bienvenida a este Museo de la Acuarela Rafael Requena para disfrutar de un acto cultural que está organizado desde la Concejalía de Cultura y, en especial, con la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute. Una tarde en la cual nos cita nuestro paisano Juan Tecles para presentarnos su última obra. Antes lo estaba comentando con él, recuerdo cuando presentaste la última, hace unos años, era el año 2019, cuando nos congregaba aquí, precisamente. Hoy nos va a presentar su obra 1778, 100 años después. Con esta obra vamos a tener la oportunidad de sumergirnos en un apasionante viaje a través de la historia. Por lo tanto, todos los amantes de la novela histórica pues van a poder disfrutar de la lectura de esta obra de Juan, que bueno, pues esperemos eso, que la disfrutéis en casa cuando tengáis un rato para poder hacerlo, ya que Juan pues ha sabido conjugar con maestría la investigación histórica con la narración literaria. Desde el Ayuntamiento apoyamos y promovemos iniciativas como la de esta tarde, que enriquecen nuestra oferta cultural y dan visibilidad al talento local, lo que es un orgullo para todos los caudetanos. Hoy, además, contamos en esta mesa no solamente con el autor, con Juan, sino también con la presencia de Miguel Llorens, quien nos va a ofrecer su visión sobre la obra y conversará con su autor, a quien conoce, evidentemente, de una forma muy estrecha. Y bien, pues antes de que Miguel nos hable en profundidad sobre Juan Tecles, que es nacido en Caudete en octubre del año 1950, quería hacer un pequeño apunte sobre las publicaciones y los reconocimientos literarios. Entre sus publicaciones destacan Diario de Viaje, África, del año 2016, Las huellas de la carcoma, del año también 2016, y Oxímoron, del año 2019, publicadas todas ellas en círculo rojo. Además, su talento ha sido reconocido con el primer premio del certamen literario Evaristo Bañón en la categoría Especial Narrativa en los años 2018 y 2022. Ahora sí, para continuar con el acto, cedo la palabra a Manoli González, nuestra concejal delegada de Cultura, quien nos va a hablar un poco más sobre el desarrollo del acto. Muchas gracias. Gracias, Moisés, y gracias a todos y a todas por acompañarnos en este evento. La Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute de Caudete se constituye como un punto de encuentro e información para toda la población de la localidad y desarrolla una labor constante de acercamiento de la cultura. Por este motivo, siempre apoyamos la creación literaria de autores locales y hoy tenemos el placer de organizar esta presentación. Hace un par de meses, Juan Tecles nos contactó con la intención de presentar aquí su nueva novela histórica. Recuerdo que en su última presentación, en 2019, cuando nos trajo Oxímoron, ya comentó que tenía en mente escribir una novela histórica, una aventura sobre indianos ambientada en Lloret. Hoy, esa idea que nos adelantó hace unos años se ha convertido en una realidad y nos enorgullece que haya elegido su pueblo natal para poder dar a conocer esta obra. Además, igual que en otras ocasiones, Juan ha querido que le acompañara en este caso Miguel Llorens, a quien todos conocéis de sobra por ser el director de Caudete Digital, un medio de comunicación local que dirige desde el año 2000. Ahora sí, para conocer más sobre esta obra, damos paso a Miguel Llorens, que nos ofrecerá su perspectiva y conversará con el autor. Es ese. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia aquí, a Moisés, a Manoli, y quisiera hacer una breve, aunque ya habéis comentado algo, pues una breve introducción o una breve presentación de Juan, caudetano, y yo creo que la mayoría de los que estáis aquí pues lo conocéis sobradamente. De todas formas, pues
para los que no, Juan es un caudetano, nació en Caudete en el año 1950 en la plaza de la iglesia y, bueno, por razones laborales, muy joven se fue a vivir a Lloret de Mar. Desde muy joven, que tenía pues 12, 14 años, por ahí, cuando empezó a vivir en Lloret de Mar. Ha trabajado en muchas cosas, la verdad, de joven, tuvo muchos trabajos, pero fundamentalmente se dedicó al mundo al sector turístico, algo que no es de extrañar porque en Lloret de Mar, bueno, pues es allí un trabajo bastante habitual de buena parte de la población de allí. Luego, posteriormente, también trabajó en la banca, hasta que ya, pues, ahí ya trabajó hasta que se jubiló en el sector de la banca. Ha sido siempre muy deportista, además de muy deportista y de muchos deportes. Ha hecho esquí, ha hecho ciclismo, ha hecho golf. Ha fundado allí en Lloret de Mar pues varios clubes. Y bueno, pues muy aficionado también a las manualidades, a la pintura, para leer, escribir. Y bueno, es una persona a la que aburrirse pues no le viene nada bien, porque tiene tajo para poder hacer cosas. También es festero, es mireno concretamente, y todos los años pues viene a fiestas. Me contaba ayer que tiene un lienzo allí preparado para pintar, pero lo tiene sin tocar 5 años. Está preparado, pero sin tocar, porque la escritura en este momento pues es lo que más le está robando el tiempo y bueno, lo que más le gusta en este momento. Quizá ahora, al término de esta novela, pues ya pueda dedicarle también algo de tiempo a la pintura, que también te apasiona. De todas formas, yo creo que, en mi opinión, pues no tardará mucho a enfrascarte en otra aventura, que es lo que supone escribir un libro. Yo creo que es una aventura, además, muy importante. Ya se ha nombrado, pero nombrar los 3 libros anteriores de Juan, que se han presentado todos aquí, también, en Caudete, algo que es de agradecer. Estos libros se presentaron, 2 los presentamos aquí también, los presentó Juan en una misma presentación. Uno es Diario de viaje, África, Senegal, Gambia, Guinea, Bissau, y Las huellas de la carcoma. Esto fue en 2017 y luego en 2019 también se presentó, digamos, la continuación de Las huellas de la carcoma, una novela negra, digamos. El título era Oxímoron, ¿vale? Y bueno, aparte, pues también ha ganado un par de veces también, como ha dicho Manoli, el certamen Evaristo Bañón, de aquí de Caudete. Y ahora nos presenta una novela histórica que se titula 1778, 100 años después. Y el libro nos sitúa en el siglo XVIII y XIX, cuando el rey Carlos III promulgó, voy a leerlo porque es un poco largo, el Reglamento y Aranceles Reales, ahora que están tan de moda los aranceles, Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias. Cuando se refiere a Indias, pues se supone que es, es América, Centroamérica, Cuba, pues se le llamaba Indias. Y, pues en este contexto es un momento crucial para Lloret de Mar, porque allí es donde se desarrolla la trama, y que es el lugar de residencia de Juan. Entonces allí, pues se empieza como le ocurrió a muchas localidades de la costa, pues empezaron a desarrollarse los astilleros. ¿Por qué? Porque el comercio con las Indias, con Cuba fundamentalmente y con otros países,
pues empezó a crecer de una manera vertiginosa, porque aunque ya había algo de comercio de España con Cuba o con otros países, a raíz de este decreto o de este reglamento y aranceles reales y tal, pues se abre, digamos, la posibilidad de que toda España pueda comerciar directamente con Cuba. Claro, esto, pues los astilleros, todas las poblaciones de la costa que tenían puerto, que tenían astilleros, pues empiezan a subir, empiezan a desarrollarse. Entonces, bueno, pues llegan los inversores, llegan los comerciantes, marineros, aventureros incluso, que querían, bueno, pues buscar otras tierras y tratar de bueno, pues ganar dinero, de hacerse ricos y, bueno, unos lo consiguieron, otros no, pero era una nueva, digamos, esperanza de prosperidad para estas poblaciones. La novela sigue la vida de 4 familias, de leñadores, pescadores, campesinos y prestamistas, ¿no? Hasta entonces la economía de Lloret de Mar pues era, bueno, entonces no se llamaba Lloret de Mar, ¿no? Era solo Lloret o solo Lloret. La economía era una economía de subsistencia hasta ese momento que llega, bueno, pues cuando empieza a florecer toda esta industria, todo este comercio tan intenso, ¿no? Y bueno, pues en la familia de estas 4, o sea, la trama de estas 4 familias, pues es lo que se va desarrollando en la novela. Y bueno, van pasando hasta 4 generaciones y ahí pues surgen episodios de amor, de odio, de superación, y luego hay una huida forzada hacia Cuba, ¿no? Que hay una parte muy importante de la novela se desarrolla pues ahí. Y el anhelo, lo que quieren la gente que iba hacia las Indias, pues era volver como indianos prósperos, que había mucho, bueno, hay muchos sitios, incluso se celebran fiestas con los indianos y, por ejemplo, en Canarias o en muchos sitios. La novela es histórica, pero yo creo que se podría definir también como novela costumbrista, por concretar más. Yo creo que es muy costumbrista. ¿Por qué? Porque a la vez que se va desarrollando toda la trama, pues se va conociendo pues la gente a qué se dedica, qué trabajos hay en aquella época, cómo se trabaja, con qué, incluso qué pensamientos o la forma de pensar un poco de mucha gente en aquella época. Y luego, además, pues también se va conociendo tradiciones, se van conociendo costumbres, canciones o bailes, en fin, las costumbres de la época. Por eso digo que como se va describiendo todo de una forma muy detallada, a la vez que vas viendo o conociendo la trama de estas familias, pues vas conociendo perfectamente aquella época. La novela a mí me ha gustado mucho, no porque lo tenga aquí al autor, pero me ha gustado mucho, realmente, porque... Si no te quito de la nómina, ¿eh? No, claro. Sí, porque esta es la 3ª presentación ya, ¿eh? La próxima ya. Estaba pensando en ponerlo en nómina. Sí, digo que me ha gustado mucho porque lo quiero matizar, porque cuando se habla de una novela histórica, parece que tendemos a pensar que es algo complicado, algo difícil de seguir, algo que va a ser... Y es todo lo contrario, la verdad. A mí se me ha hecho corto, porque además son 4 generaciones, son 100 años lo que transcurre, el tiempo de la novela, son 100 años. Entonces todo se va desarrollando de una forma muy fluida, se lee muy fácil y me parece una forma muy
digamos, amena de aprender esa época tan importante para el lugar en cuestión, pero para todo el país. En Lloret, por ejemplo, pues hay dos, yo lo comentaba ayer con Juan, y ha habido dos momentos cruciales para esta población, como es este momento y luego pues la época de ya en el siglo pasado, en los años 60, 70, cuando comenzó el turismo, que eso pues fue otro remonte, digamos, otra forma de lanzar la población y bueno, convertirla en lo que es hoy. Nada, pues la novela, bueno, tiene algunos detallillos, como por ejemplo que viene de obras anteriores, mantiene al principio de cada capítulo, pues vamos a encontrar una cita de un personaje famoso que tiene algo que ver con el capítulo que vamos a leer. Es un detalle que ya ha hecho en todas las novelas, de todos los libros que ha escrito. Y bueno, creo que esta novela conlleva un trabajo de documentación muy importante, porque está perfectamente documentado. Juan ha pasado muchas horas buscando hasta el mínimo detalle de todo. Vamos a encontrar mucho relacionado con la navegación, con los astilleros, con la forma de construir. No ya con los astilleros, sino la forma de construir los barcos, la forma de trabajar, bueno, en fin, como he dicho antes, pues qué tradiciones se tenían, todo muy detallado. Y entonces, la verdad es que es muy enriquecedor, ¿vale? Yo creo que es una obra muy bien documentada, como digo, muy sólida, con un vocabulario muy rico, la verdad, y bueno, es una forma, como digo, muy agradable de conocer un poco de la historia tanto del país como del lugar en concreto. Y poco más tengo que decir, porque el resto yo creo ya que debe contarlo Juan y que nos ilustre de lo que él considere. Venga, pues, adelante. Bueno, pues buenas tardes, noches. En principio, dar las gracias por vuestra asistencia pues al Ayuntamiento, a Moisés, a la Concejalía de Cultura, con Manoli, a la biblioteca, con María José, que está por allí, pero como yo la tengo aquí, es que me trata tan bien, que me trata muy bien, siempre. A Miguel, por supuesto, que hace un momentito decía yo de que lo voy a sacar de la nómina, pero no. Después de lo que has dicho, te quedas porque, bueno, ¿cómo te voy a asustar? Que no. Seguirás. Vale. Te seguirás. Bien, en principio y por supuesto, gracias a todos vosotros por venir, y os trato de tú porque, como sois mis paisanos, hay confianza, ¿no? La mayoría pues nos conocemos, amigos, familia, y os agradezco que utilicéis un poquito del tiempo, de vuestro tiempo, para dedicarlo a esta presentación, ¿no? Yo ya no sé si levantarme de aquí y acabar la presentación, porque me han dejado ya casi sin tema, ¿no? De todos modos, hay algo que ellos no saben, y es por qué he cambiado de tercio, ¿no? Por qué he cambiado de género en esta novela, en esta novela concreta, ¿no? He cambiado porque, digamos que la culpa, entre comillas, la tiene un buen amigo mío, que también lo tengo en nómina, ahí en Lloret, y es el que me suele hacer las presentaciones. Y cada vez que te acababa una presentación, él me metía un poquito de presión, ¿eh? Porque él es un gran lector y además un gran lector, le encanta la novela histórica, ¿no? Y siempre me decía, Juan, ¿por qué no escribes una novela histórica?
Y yo le decía, Roma, porque no es una máquina de hacer churros esto. Esto de escribir una novela, y una novela histórica, digamos que juega en otra división. Tiene otra categoría, no por la categoría en sí de lo que es una novela, porque todo lo que sea, todo es literatura, ¿no? Pero lo que sí que requiere la novela histórica es mucha dedicación anterior, antes de que te pongas a escribir, ¿no? Tienes que recabar mucha información, si la quieres hacer bien, claro. Si lo que quieres hacer es una novela histórica, evidentemente te tienes que informar, y te tienes que informar correctamente. A partir de aquí, ¿qué es una novela histórica? Pues una novela histórica es una historia, valga la redundancia, ¿no? Ficticia, una historia ficticia, con personajes y situaciones ficticios, pero que están encuadrados siempre, obligatoriamente, en una realidad histórica, del momento que se está narrando, del momento que se elige para hablar de esa situación, ¿no? Entonces, esta novela histórica tiene a veces un inconveniente, y existe un confusionismo, porque hay otro género histórico, otro género literario, que se le llama la historia novelada. Y entre novela histórica y historia novelada hay unas diferencias muy sutiles, hay una línea ahí muy delgadita, ¿no? Que a veces dificulta de conocer cuál es una y cuál es la otra, ¿no? La historia novelada es, evidentemente también, como fondo final, es la historia, pero es más un ensayo. Es más un ensayo que no una novela. Y como ensayo que es, pues tiene otras características, ¿no? Pero unas características más científicas, ¿no? Se dedican a desmembrar un poco los momentos históricos, pero de una forma un poco más científica, que es la diferencia más básica que hay entre una y la otra. Bien, dicho eso, para decir algo más de lo que ya han dicho mis compañeros de mesa, diré cómo llegó el momento de que yo decidí, a pesar de que yo a mi amigo le decía que yo no quería saber nada de la novela histórica, llegó un momento en que decidí de meterme en ese berenjenal, ¿no? Porque al final lo ha sido así, ¿no? Es complicado, es complicado. Comencé, o ese momento en el que hice el chip de decir voy a escribir una novela histórica, vino cuando la pandemia, que todos conocemos, el confinamiento en la pandemia, me dio un tiempo en casa como para pensar, ¿no? Entonces, en esos momentos que yo tuve allá, pues decidí volver a escribir y no seguir el tipo literario, o sea, la narrativa que había hecho hasta ahora, que era novela negra, no seguir con la tercera, porque son dos que se continúan, no seguir con la tercera para conseguir la trilogía, ¿no? Me olvidé de eso y dije, voy a intentar de hacer una novela histórica. A partir de ahí, pues empezaron, bueno, problemas no, pero sí los inconvenientes, ¿no? Una novela histórica, bien, decidido, pero ¿qué historia? ¿Por dónde empiezo? A ver, este mundo historia tiene de sobras, ¿no? Entonces, claro, no sé, me tenía que decidir en qué historia me situaba, ¿no? Para poder hacer la novela. Entonces, para no complicar mucho las cosas, dije, a ver, yo estoy viviendo en Lloret, no sé, si yo hubiera estado viviendo en Caudete, pues igual ahora estaríamos presentando una novela sobre historia de Caudete, no lo sé, ¿no? Pero dije, bueno, no te muevas muy lejos, voy a escribir una historia sobre Lloret, porque Lloret tiene su historia, ¿no? Bastante historia, y además con mucha, quiero decir que muy bonita, ¿no?
dije, bueno, pues elijo Lloret. Vale, voy a escribir una historia sobre Lloret. Segundo problema, segundo inconveniente. ¿Qué momento de la historia de Lloret? Porque Lloret, si nos vamos a los íberos o, no sé, o a la Edad Media, ya existía, o más recientemente al boom turístico, sobre el boom turístico, podía escribir de muchas cosas de Lloret, ¿no? Entonces, un día, no lo tenía claro, no lo tenía claro, y un día, caminando por el paseo de la playa de Lloret, al fondo, al final de la playa, hay un muro de piedra con una placa conmemorativa y una inscripción en esa placa que bueno, está dedicada a los lloretens, a la gente de Lloret, que habían decidido abandonar su pueblo natal, cruzar el charco, cruzar el Atlántico y trasladarse a un mundo desconocido en busca de una mejor situación de cada uno de ellos, ¿no? Esa placa está dedicada a esta gente, pero está dedicada a los que se marcharon con la idea de prosperar, sobre todo a nivel económico, ¿no? Y no lo consiguieron. En esa placa el Ayuntamiento de Lloret se acuerda de todos ellos y les dedica esa mención, ¿no? Y al final de la placa hay una fecha, 1778, 1978. O sea, conmemoraban el 200 aniversario de esa, porque fue también un boom, fue una huida generalizada de Lloret de Mar y de otras poblaciones, ¿no? Entonces, cuando yo vi aquella placa dedicada a esa gente, que no eran los indianos eran los que se fueron, los que hicieron fortuna y volvieron riquísimos, ¿no? a las poblaciones de origen, a sus pueblos natales, ¿no? Entonces yo pensé que era una buena acotación del tiempo que yo podía dedicar en la novela. Y es por eso que esta novela empieza en 1778 y acaba un 100 años después, un siglo después. Después de que ya había decidido, y ya lo tenía claro, en qué época me iba a situar, en la época de los indianos, como bien han dicho aquí, era una época en la que a partir del Real Decreto de Carlos III, de 1778, Lloret tuvo una expansión enorme, ¿no? A nivel de economía local, ¿no? Y bueno, pues consideré que era una buena... Y además de eso, como consecuencia de eso, hubo mucha gente que marchó a las Indias, a las colonias, y de todos aquellos, alguno volvió rico, muy ricos, ¿no? De hecho, hay muchísimas obras hechas por los indianos que llegaron en aquellos momentos, no de Lloret solamente, sino de toda la costa, incluso del norte de España también. Santander, en fin, de Asturias, también tenían más o menos las mismas características de población y ocurrió lo mismo que ocurrió en Lloret. Marchó mucha gente la mayoría a Cuba, en el caso de Lloret, ¿no? Y bueno, pues volvieron con mucho dinero, que utilizaron filantrópicamente a veces y otras veces en beneficio propio, ¿no? Sí que me pareció un buen espacio de tiempo como para dedicarle la novela. A partir de aquí, como ha comentado antes Miguel, yo tenía que buscar cómo explicar en la novela toda esa época, de qué manera lo podía hacer, ¿no? Y entonces recurrí a
la fuerza, o sea, no, la posibilidad que tiene un autor en una novela es que puede decidir muchas cosas, ¿no? Y yo en ese momento decidí que el peso de la novela iba a estar en cuatro columnas, que eran 4 familias de distintos grados sociales, ¿no? Estados sociales, ¿no? Como bien ha dicho Miguel antes, los pescadores era la sociedad entonces en el pueblo, ¿no? Pescadores, agricultores, gente que trabajaba el monte y los que tenían el dinero, que como siempre pues, ha existido en todas las épocas y en aquella también, ¿no? No era la banca, pero era muy parecido, ¿no? Eran usureros. Cuidado, no se me entienda mal, no quiero decir yo que la banca de ahora sea usurera. ¿No? ¿No? Bueno. Bien, entonces elegí esas 4 familias para sustentar la historia de la novela, ¿no? A partir de aquí, de estas 4 familias, fui estructurando todo lo que capítulo a capítulo luego se va narrando. Si me permitís, y así, aquí está bastante resumido, os voy a leer la sinopsis y así me ahorro yo de explicaros muchas cosas, pero aquí está bastante resumido. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien. Dice así: en el contexto histórico de los siglos XVIII y XIX, y en concreto en el año 1778, cuando el rey Carlos III promulga el reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias, el auge de los astilleros de una pequeña población de la costa catalana no solo la convierte en un lugar apetecible para inversores, armadores, comerciantes, capitanes de navío, marineros y aventureros, sino que los moradores de la villa, sumidos en una penuria económica durante años, vislumbran la oportunidad de nuevos comercios al otro lado del océano para poder enriquecerse. Esta es la historia de una pléyade de personajes pertenecientes a 4 familias de diferente estatus social: leñadores, pescadores, campesinos y prestamistas. La complejidad de sus relaciones humanas llevará al lector a un viaje alucinante a través de una enmarañada trama de ficción, tradiciones, leyendas y hechos reales. Vidas que durante 4 generaciones forjan los pilares de esta novela, manifestando sentimientos de amor, de odio, de generosidad, de soledad, de sufrimiento, de superación personal. Situaciones extremas, causantes de huidas forzadas a Cuba en busca del olvido y la esperanza de encontrar nuevas oportunidades que les permita haber realizado su gran sueño: regresar a su pueblo natal como protagonistas de un periodo histórico de excepción, siendo recordados para siempre con el anhelado apodo de indianos. Y vuelvo a tapar la manzana, que no estoy yo aquí para hacer propaganda. No. Bien, más o menos eso es la novela. Más o menos eso es lo que se puede encontrar en la novela, ¿no? Pero, ¿qué más cosas puede el lector, qué puede vivir el lector en cada capítulo de esta novela? Pues pueden vivir muchas cosas. Y es que, en principio, podrán acompañar a Manel, un personaje, el traginé. El traginé, el arriero, es un arriero, trabajador del monte, ¿no? Una persona que se dedica a vender madera pues para usos, los hornos, yo recuerdo eso, no de tanto, eso era en 1800 aproximadamente, yo lo recuerdo de muy reciente eso, todavía se hacía aquello de bajar la leña del monte a los hornos, a la gente que lo necesitaba y sobre todo en este caso, y en concreto en Lloret de Mar, los que se encargaba de surtir
de madera para los astilleros que habían allá, que ya estaban en funcionamiento en esa época, ¿no? También a este mismo personaje el lector puede acompañar en el viaje de vuelta y vivir los mismos acontecimientos, que vivió de vuelta a casa, ¿no? Podrían, por ejemplo, subir en el busi de un pescador, de Pep, un viejo pescador, y disfrutar de la navegación tranquila, mientras que se acercaban al lugar donde tenían que echar las artes para la pesca, ¿no? O se encontrarían posiblemente también con un momento delicado de un enfrentamiento que hubo entre los pescadores y los representantes del cabildo capitular de Gerona, eclesiásticos, que venían a cobrar periódicamente las tasas que ellos consideraron que eran injustas, y en ese momento decidieron de oponerse ya, y hubo un enfrentamiento, ¿no? Una revuelta, y en esa revuelta casualmente, claro, hubo damnificados, ¿no? 4 o 5 personas heridas de la parte eclesiástica y 8 detenidos de los pescadores, ¿no? Pero casualmente de los 8 pescadores, 7 se llamaban José. Y por esa razón esta revuelta se le conoce en la historia, y no es leyenda, en este caso es historia. Esto es una novela que abarca historia, abarca también otro tipo de situaciones, ¿no? Pero esta es real, o sea, es una realidad, ¿no? En este caso, esos 8 detenidos, 7 se llamaban José, y así se llamó la revuelta. Se conoce como la revuelta de los Joseps. Podrán sentir también el odio y el resentimiento entre familias, entre la familia que se dedicaba a la agricultura y la familia de los prestamistas, los cuales le cogieron, le quitaron todas sus pertenencias, todas sus tierras, porque las tenían hipotecadas, como consecuencia de 2 malos años de cosechas, ¿no? Tuvieron que pedir un tercer préstamo, se lo negaron, y el prestamista, claro, estos no se andaban con historias, ¿no? Pues se quedaron con sus propiedades, ¿no? Pero también podrán vivir y sentir que cuando se tiene voluntad y cuando tienes interés por progresar, si no tienes miedo a los inconvenientes que te puedan surgir, ¿no? Como es esta familia de agricultores, poco a poco se recuperaron y llegaron a ser unos grandes industriales con una explotación surera, una explotación de corchera, una fábrica corchera, ¿no? O sea que le dieron la vuelta a la situación, o sea que no hubo mal que por bien no venga, ¿no? Supieron resurgir, ¿no? Bueno, encontrarán muchas cosas, encontrarán dentro de la novela, como ha dicho Miguel, odios, amores incondicionales, amores por conveniencia, comprados con dinero, sin tener en cuenta tampoco con ningún tipo de problemas del mal que pudieran causar a la otra parte, ¿no? Me refiero a bodas por interés, ¿no? También las había y están reflejadas en la novela, ¿no? Como ya se ha comentado, es una novela que es costumbrista, y lo que se intenta, o yo intento en la novela, es poner al lector un poco en una situación de conocimiento de cuál era la sociedad de entonces, y como decía Miguel, pues con sus costumbres, en fin, todas estas cosas, ¿no? ¿Te puedo
Puedes. preguntar algo? Si quieres, sí. Porque te estoy viendo, efectivamente, la novela tiene muchos personajes. Muchísimos. Muchos personajes. 60 y pico. Y además van pasando generaciones, abuelos, los que son ahora padres, luego abuelos, luego tal, se van. A mí me gustaría saber, aunque podría haberlo preguntado luego, pero bueno, me he colado, pero ¿cómo te las arreglas para mantener el control de los personajes sin volverte loco? O sea, Y sin morir en el intento. sin morir en el intento. Sin morir en el intento. Si tienes alguna técnica especial o... Bueno, empecé a la brava. Empecé a la brava como había hecho en las otras novelas anteriores. No había necesitado lo que luego tuve que recurrir, a lo que luego tuve que recurrir. Es que es cierto que en las otras novelas los personajes son de menos cantidad de personajes, son más fáciles de manejar, siempre sabes por dónde vas. Aquí en esta novela hubo en muchos momentos que yo mismo me la tenía que releer porque no sabía, a ver, ¿este personaje está bien situado aquí o no? O tiene la edad todavía de que pueda relacionarse con aquel otro. No podía llevar todas las cosas en mente, ¿no? Y entonces no tuve más remedio que echar mano de una técnica que es ir anotando los típicos, ¿cómo se llaman? Los posis esos, ¿no? Bueno, pues los posis, pero en el ordenador, ¿no? Y tomando notas y me hice, yo recuerdo y los tengo, por supuesto, que por cierto, estuve a punto de incluirlos al final de la novela, pero luego consideré que no, porque como en esos organigramas que yo me había organizado por familias y con las conexiones de esta de aquí se ha casado con todas estas historias, digo, si pongo esto al final me voy a cargar, voy a destripar el final, ¿no? Y entonces decidí que no, pero confío en que el lector sea capaz de irlos recordando y seguir ganando y tal, ¿no? Bueno, tuve que echar mano de una técnica determinada, pues para poder visualizar en cada momento cuando yo estaba escribiendo, pues si tenía alguna duda, cambiaba de pantalla, miraba, a ver, ¿este de qué familia es? El fulanico este de qué familia es, ¿no? O incluso los nombres, ¿no? Simplemente los nombres. Estás escribiendo y tienes que nombrar a alguien, ¿no? Que lo estás tratando en ese momento, ¿no? En alguna situación. Coño, y se te olvida el nombre. Bueno, se te olvida, ¿no? ¿Es este o es aquel otro, ¿no? Me sirvió de bastante porque, como he dicho así antes, así un pincelazo, hay 60 y pico protagonistas, personajes, ¿no? Personajes. Protagonistas hay menos, ¿no? Hay menos y sobre todo hay dos. Al final a partir de media novela, el capítulo 13 para adelante, ahí básicamente son dos que apoyados por una otra playa a su alrededor, ¿no? Pero como personajes protagonistas hay dos, con lo cual en esa parte de la novela yo iba más tranquilo. Bueno, si contesto a eso. Bien. Pues, ¿qué cosas pueden ver más o pueden sentir más los lectores cuando en esta novela, ¿no? Pues pueden hacer un viaje, por ejemplo, pueden embarcar en un bergantín pollacra, es un tipo de barco, un bergantín reconvertido en pollacra, ¿no? Que es el que se usó en este viaje que yo digo aquí, pero que es real. Esa es una nave que ha existido, que hizo un montón de viajes a Cuba y volvió, y bueno, es conocida. En Lloret de Mar se llama Rápida, y lo era. Se llama Rápida y lo era, ¿no? Entonces, el lector, si tiene interés, puede subirse en el barco, puede subirse en esa nave y hacer la travesía hacia Cuba, acompañado
de algún otro personaje que se va para allá, en ese mismo barco. Un barco gobernado y capitaneado por el capitán Agustí Cunill y Sala, un personaje muy relevante en la población de Lloret. La población de Lloret suministró decenas de personas que se dedicaron a la marinería, y muchos de ellos, una decena o 2 o 3 decenas, fueron capitanes de barco, ¿no?, que operaron durante más de 100 años, idas y venidas, ¿no?, en esos viajes comerciales, ¿no? De todos ellos, el capitán Cunill y Sala, y por eso lo he elegido como personaje real, porque es de los más conocidos allí, ¿no?, de los más relevantes, ¿no?, como capitán. Bueno, pues eso, el lector puede hacer un viaje en el barco con el capitán y los otros personajes que deciden marchar para Cuba. Pueden disfrutar también en ese mismo viaje y en ese mismo barco, pues, de las historias que el capitán Cunill le cuenta a sus jóvenes pasajeros, a veces en su camerino por las noches, a veces en su camarote, a veces en cubierta, a la luz de las estrellas, ¿no? Pueden, cuando llegan a La Habana, percibir el ambiente de la bodega El Pirata, un lugar donde es una especie de descanso del guerrero, ¿no?, de la llegada cuando llegan los marinos que han pegado 3 o 4 meses de travesía, ¿no? Pueden acceder a los, ¿cómo se llaman? Me parece que era, si lo tenía por aquí, chinchales, no lo encuentro, pero sí, ahora viene a la cabeza. Pueden acceder a los chinchales. Los chinchales son lugares donde se fabrican los puros de una forma manual. Entonces, ¿no?, hoy día siguen haciendo los puros de forma manual, ¿no? Pues pueden sentir, escuchar el silencio y mirar las manos de esos torcedores, se llaman así los que se encargan de hacer manualmente los puros, ¿no? Unos puros con identidad propia, ¿no?, los puros más famosos del planeta, que son los puros habanos. O podrían también sentir la injusticia racial de todos esos grandes, ¿cómo se llaman? Los ingenios, no, se llama, es que son palabras que son muy, muy raras y se me olvidan. Los ingenios son los lugares donde tienen a la gente, a los negreros, a los esclavos, ¿no?, trabajando en unas condiciones insalubres, ¿no? Bueno, pues también el lector puede percibir en esta novela esa situación, ¿no?, esa situación de injusticia y de tal, ¿no? Pueden llegar a conocer a personajes reales como lectores que pueden evitar la enfermedad del cólera, porque son lectores, no son personajes. Pero los personajes de la novela y los reales vivieron una catástrofe total, ¿no? Murieron miles de personas, ¿no?, en estas pandemias de cólera, ¿no? Pueden conocer, podrían conocer a los personajes reales, ¿no?, personajes reales en este caso de Lloret, que son, pues son grandes conocidos de allí porque han hecho muchas cosas por la población en su momento, ¿no? Por ejemplo, pues Nicolau
a vosotros no os dice nada, ¿no? Pero a la gente de Lloret, pues Nicolau Font y Magí fue un indiano que hizo grandes cosas, compró todo un monte alrededor de Lloret. Hoy día se llama Condado del Jaruco. A él le llamaron el Conde de Jaruco. ¿Por qué Jaruco? ¿Por qué le llamaron el Conde de Jaruco? Porque él vivía en Cuba, en una población que se llama Jaruco, al sur de La Habana, ¿no? Y no era conde, no tenía título nobiliario, ¿no? Pero hizo tantas cosas por la población que pues el pueblo llamaba el conde, ¿no? De hecho, aquellos terrenos que compró, en los cuales está ahí incluida, entonces había un convento que él reconvirtió en su casa. Por cierto, había una anécdota que yo le conté ayer a Miguel. Pidió permiso al rey para, digamos, recubrir el suelo de la ermita que hay allí, ¿no? Pidió permiso para cubrir el suelo de doblones de esos entonces, ¿no? Y el rey le dio permiso, pero con una condición. Dice, hombre, yo no te voy a dejar que pongas los doblones horizontalmente, porque no quiero que me pisen la cara. No quiero que me pisen la cara. Pero si lo quieres hacer, si tú que quieres poner doblones, ponlos. De canto. O sea, tú puedes rellenar todo el suelo, si quieres, con doblones, pero de canto. El indiano tenía mucha pasta, pero decidió que no. Decidió que por ahí, que no iba bien por él. Bien, en fin, hay otros personajes reales que aparecen en la novela, como los hermanos Garriga, que allí en Cuba, en Cienfuegos, se dedicaron a la construcción, a la construcción de almacenes de construcción y exportación de madera entre las colonias y la península, ¿no? Que como característica de los indianos, una de ellas era hacerse unas grandes casas, ¿no? Hay unas casas preciosas que son las casas de los indianos, ¿no? Este también se hizo su casa enfrente de la playa y tal, ¿no? Y hoy día es la única que queda en toda la línea de la playa, es la única. Hace unos meses, tiraron la penúltima que quedaba. Ya también se la han cargado, ¿no? Y la única que queda y es un museo que compró, o sea, el ayuntamiento compró la casa porque veían que no iba a quedar ninguna. Compraron esa casa, la reconvirtieron en un museo y hoy día es un museo de Lloret, ¿no? Pues era de estos, los hermanos Garriga, ¿no? Y hay otra serie hay otros personajes también importantes, pero ahí en Lloret esto les hace mucha gracia, pero aquí tampoco. Es un dato más, porque es un dato histórico y esto que ocurrió en Lloret ocurrió en otras poblaciones a lo largo de toda la costa, ¿no? En Arenys, en Mataró, en muchos sitios. En Salou, por ejemplo, casi todos siempre están en la línea de la costa, ¿no? En la línea de playa. Que hoy día tú vas allí como turista y dices, joder, qué casas más bonitas, ¿no? Bueno, pues todas esas casas que te salen esa expresión la construyó un indiano, seguro. Bien, yo no voy a decir más cosas, porque si os digo más cosas, entonces ya no voy a leer. No va a tener mucho más interés, ¿no? Paso la palabra aquí a la compañera. Bueno, pues después de tu intervención abrimos un espacio para que vosotros podáis preguntarle a Juan cualquier cosa que queráis sobre la novela o sobre la escritura de la novela. Y lo que queráis. Si os lo sé, os lo contesto. Dime, Manolo. No, que no sea muy difícil, ¿eh? Gracias.
Si se hizo extensivo a... Sí, y al norte. O sea, fue un decreto que influenció, de hecho, ese decreto abría los puertos. Hasta ese momento el monopolio del comercio a través por barco, que era la única manera, lo tenía Cádiz y Sevilla. Eran los únicos dos puertos que podían permitir entrar productos de las Indias o exportar a las Indias, ¿no? Todo lo que se hiciera en ese sentido tenía que pasar por los puertos de Cádiz o de Sevilla. A partir de ese momento, de 1778, se abrieron 13 puertos españoles a lo largo de la costa catalana y del norte, o sea, en el Mediterráneo y en el Cantábrico, ¿no? También, sí, bueno, digo catalán, la zona mediterránea, ¿no? En la zona mediterránea se abrieron 13 puertos de la península que podían comerciar con 27 puertos de las colonias. O sea, esa fue la proporción, digamos, de posibilidades que tenían los puertos de poder comerciar, ¿no? Sí, ya, como he dicho antes, decidirme en qué, o sea, qué parcela de la historia tenía que elegir para la novela. Me costó decidirla porque la verdad que, a ver, en Lloret es una ciudad que tiene su historia. Bueno, todos los pueblos tienen su historia, ¿no? Pero que allí ha habido una historia importante e interesante, ¿no? Entonces, yo tenía dificultad para elegir el momento. Pero, mira, algo me iluminó el día aquel que paseaba y joder, pues sí, aquí está el secreto, ¿no? Aquí está. Vale. ¿Pero con qué nota? Un 7. No, bueno, yo con un notable ya muy bien. ¿No queréis saber más cosas? Dime. Dime. A mí me gustaría saber si estas 4 familias que has utilizado para toda la trama te has basado en familias reales o resto de familias reales que existen en este mundo. No, acaba la pregunta. No, quería saber, es que me diga cómo montar la novela, ¿no? Es decir, la novela se puede montar desde el principio o desde el final. Quiere decir que has elegido una fecha, no te he dicho lo que tienes que felicitar, ¿vale? No es muy bien. Has elegido una buena fecha, has elegido un periodo muy bueno, pero mi pregunta abierta es cómo has construido esa novela, que para mí es difícil, muy difícil. ¿Desde el final? ¿O has jugado? No. O sea, ¿has usado familias o cosas que te han contado y desde ahí has contado? No es la primera vez que me preguntan eso. Que me preguntan, de hecho, antes de la presentación de la novela en Lloret, unos días antes, me hicieron una entrevista, ¿no? Bueno, pues me hicieron unas cuantas preguntas, yo respondí y tal. Y después yo vi el resumen que el entrevistador hizo de lo que yo dije. Y cuando yo le comenté que la novela estaba sustentada por esas 4 familias, ahora te contestaré, ¿no? Estaba sustentada por esas 4 familias, él, cuando lo escribió, la noticia que él dio,
es que esta novela, que yo había elegido 4 familias reales de la población de Lloret, y sobre esas 4 familias había escrito el libro, ¿no? Y no es así, no es así. Yo no utilicé 4 familias reales de la población. Yo inventé 4 familias a través de las cuales, sabiendo, después de lo que yo ya 2 años y medio leyendo libros sobre Lloret de Mar, ¿no? Y bueno, yo sé, por esa razón, porque me he informado, ¿no? Cómo era la sociedad de entonces en Lloret de Mar. En Lloret de Mar se morían de hambre, había pescadores, gente que se dedicaba a la pesca para poder subsistir, y lo típico de los agricultores para poder comer, y poco más, ¿no? Y esta gente que hacía carbón, vendía la leña, cortaba la corteza de los alcornoques para vendérselo a las industrias de corcheras que habían en la zona. Bueno, se dedicaban a eso. Y entonces yo decidí, si tengo que explicar cuál era la sociedad de entonces, o cómo funcionaba la sociedad de entonces, pues la explicaré a través de personajes ficticios, y me monté esa estructura, ¿no? Pero para aprovechar el movimiento de la gente de esas 4 familias, que interrelacionadas entre ellas, independientemente de otros personajes anexos que van apareciendo, y que, bueno, pues que, no sé, hay un pasaje en la novela en que hay una cierta, es que no quiero contar mucho, hay un padre que piensa que se han pasado con su hija, y no, sin preguntar nada más, en cuanto se entera, a leche, se entera porque le suelta unas cuantas leches a la hija. Es una forma de la sociedad de entonces, no era discutible, eso era así, ¿no? Hoy día no se le pegan 4 tortas a la hija para sonsacar qué ha pasado en una noche loca por ahí, ¿no? Pues bueno, pues este hombre, en cuanto estuvo seguro de lo que su hija le había dicho, se fue allá, se cogió la escopeta, 2 cartuchos, y se fue en busca del elemento, del causante de la discordia, ¿no? Bueno, pues son personajes de la época, o sea, que esos no todos tenemos, que repito, ese comportamiento no lo tenemos tan lejano, en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues entonces, partiendo de la base de lo que yo he ido deduciendo ahora, y bueno, pues lo que ya se sabe, ¿no? Que todo el mundo sabemos cómo funcionaba un poco en esa época, ¿no? En esos siglos, ¿no? Cómo vivía la gente, qué hacía, más o menos. Yo, sabiendo todo eso, pues monté esa estructura a través de la cual yo he ido sacando su forma de ser, ¿no? Dime, Pedro. Gracias. Hay un caudetano, hace unas semanas, presentó su libro. Sí, lo he oído. Último libro. Sí. Y una de las reflexiones que hizo es que al final, aunque sea una novela, el escritor siempre tiene que estar muy cercano al personaje que cree. Es decir, que al final crear ese personaje. Y yo me pregunto, ¿qué parte de tu experiencia, de tu vivencia, de tus deseos, de tus anhelos, de tus rabias, de tus fobias y filias, qué parte de ello no introduces en los personajes aunque sean mujeres? Eso es una buena pregunta, porque tienes razón. No sé lo que dijo el Segura, pero es cierto. El escritor casi siempre, bueno, en mi caso siempre, y por lo que yo leo y oigo, en la mayoría de las novelas
novelas hay algo del autor, casi siempre, ¿no? Y no solo son cosas inventadas. Lo que aparece en las novelas, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la primera, en Las huellas de la carcoma, yo presento una serie de personajes que los he conocido, los he vivido yo, y sé cómo se han comportado y cómo tal. No son parte de mí, en ese caso no son parte de mí, pero son personajes para la novela ficticios, pero para mí son realísimos, porque son personas reales que me han dado la posibilidad, con su forma de hacer, su forma de actuar, su forma de entender la vida, me han dado una base para crear un personaje que es un alter ego de ese otro, ¿no? Y también... es un mensaje que más o menos significa sobre lo que os hace gracia, porque sí, se aprovecha mucho. Sí, se aprovecha, sí. En los personajes de ficción hay mucho del autor. Muchas cosas del autor. Yo he vivido, cosas que me han pasado a mí. Cosas que me han pasado a mí le pasan a un personaje de Las huellas de la carcoma, por ejemplo. Yo cuando era crío, tenía unos 3 o 4 palmos, no sé, era muy, bueno, tampoco he crecido mucho más, ¿no? Pero yo era un racanillo así, una cosita así, ¿no? Eso sí, muy espabilado, muy así, muy tal, ¿no? Y entonces he tenido con 10 años, yo lo recuerdo, con 10 años, muchos de aquí lo sabréis, con 10 años yo estaba en la gestoría de Manolo Amorós, de don Manuel para mí, haciendo de niño de los recados cuando salía de la escuela, por las tardes, con 10 años. Yo me iba a llevar pasaportes por las cuevas, por el barrio de allá, por todos lados. Y era un crío, yo era un crío, y me pagaban, y yo cogía mi dinerito, me lo guardaba y me iba allá a la gestoría y se lo daba a Manolo y tal. Pero además de eso, el propietario de La Goleta, Gaseosas La Goleta, que tenía una fábrica de hielo, en los intermedios del cine, de las películas, porque aquello eran rollos y había que parar para quitar el rollo y poner el otro, ¿no? En los intermedios esos, yo estaba allí, con 10 o 11 años, vendiendo, con un barreño, con hielo, vendiendo pues cervezas, gaseosas y tal. Yo solito, con 10 o 11 años. O sea, bueno, lo digo porque eso que yo he vivido, yo se lo enchufé a un personaje como experiencia vivida. Cuando yo explicaba cómo era el personaje, me decía, pues es que este tío ha vivido cosas muy particulares, ¿no? Desde muy niño, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Entonces, debemos de pensar es que acabo de dedicarse a hacer también una universidad. De verdad que pensaba que alguien me lo diría. Sí. Que pensaba que alguien me diría, ¿y por qué Lloret y no Caudete, coño? Bueno, los dos son mi pueblo, ¿eh? Este es mi pueblo donde me vio nacer y aquel es un pueblo de adopción con el cual he vivido allí casi 60 años. Primero, no cabe duda de que la inspiración deposita la semilla cuando narraste cómo te llegó el mensaje de que tienes que escribir esa placa. Sí. ¿Realmente estabas en creatividad para que ya así se depositara? Posiblemente. Yo creo que sí, que algo me ayudó a mirar, porque, cuidado, lo que no he dicho, que esa placa no la pusieron el día anterior allí. Esa placa estaba puesta desde 1978. O sea, que han pasado 45 o 50 años, ¿no? Desde que estaba la placa allí. Y me di cuenta ese día. Yo había pasado 50.000 veces por allí y para mí esa placa no había existido. Y ese día me vino y dije, joder,
si esto está con lo que yo estoy trabajando ahora. Y además fue la vía que me abrió para la decisión, ¿no? Ahora, pregunta como autor, ¿en algún momento tus personajes tomaron el control de la narrativa? A veces se te van. A veces se te van, pero tú los haces volver. Si se te va demasiado, dices, no, por aquí no vamos bien. Por aquí no. Y el que manda aquí soy yo, ¿no? Pero sí, a veces tiene tanta capacidad, los personajes ficticios tienen tanta potencia que sin darte cuenta se te encaminan por sitios que lo escribes tú. Dices, no, esto no vamos a decirlo, que no, políticamente no es correcto. Pero sí, a veces se te escapan por allí. Hola. Le felicito primero por su obra. Gracias. Y tengo para usted dos preguntas. ¿En qué se inspira para la elección de los títulos de sus novelas? No puedo hacer más preguntas sobre el contenido de esa novela en concreto porque no la he leído aún. Y si habéis gustado, las voces y todo, la ley es muy complicada. Y en ese sentido, no se habrá inspirado, por ejemplo, en la novela de Campesinato, para elegir más o menos el título No. consular. Y la otra pregunta es, ¿a qué generación de lectores piensa usted que la dirigida esa novela y la veo complicada para ciertos? Bueno, empiezo por la última, es la más reciente. ¿A qué tipología de lector va dirigida? A cualquiera que le guste la historia. Ahora bien, tienes razón que la historia no entra a la gente joven. Pasan, ¿no? De este tipo de novela pasan, no todos, ¿eh? No todos. Pero yo lo que sí que he intentado, con esta novela y con las otras, ¿no? Pero en este caso más, ¿no? Precisamente por esa razón, porque es historia, ¿no? A ver, yo no soy historiador, ni ha sido mi asignatura estrella cuando yo era estudiante. Yo estudiaba historia porque me la hacían estudiar y porque tenía que aprobarla y me lo estudiaba. Ah, por cierto, he dado las gracias antes cuando he iniciado el tema a todos los asistentes, porque bueno, pues es de agradecer que estéis aquí. Pero quiero señalar a 3 personajes que hay aquí, en esta sala, y darle mis... Bueno, ya lo sabéis, no hace falta es que me emociono. Son 3 compañeros de niñez, pubertad, estudiamos juntos, hicimos el bachiller hasta bachiller superior juntos, hasta que cada uno llegó un momento que se fue a una universidad diferente y dejamos de vernos durante 40 años. Estuvimos 40 años sin vernos. Y a los 40 años, a uno de los 3 que hay aquí se le ocurrió, junto con otro que no está, pero que lo veré pasado mañana, se les ocurrió de intentar reunirnos otra vez a los 13, éramos 13, ¿no?, que acabamos el bachiller superior listos para ir a la universidad. Y lo consiguieron hace unos años, y desde entonces periódicamente nos reunimos. O sea, gracias por venir. Bueno, no sé qué estaba contestando. Es que me voy por los cerros de Úbeda y no... Dime, Juan. Ahí estáis. Bueno, Juan ya lo digo yo, Juan es de Caudete, ¿eh? Sí, sí. Sí.
Bueno, a ver, don Manuel el médico, aquí mucha gente lo conoceréis, os acordaréis de él, y don Juan el cura, su tío. Y en casa de don Juan el cura nací yo, porque tenía dos casas, tu tío tenía dos casas, una en la plaza de la iglesia y otra en la calle Nueva, se llama. En una casa tenía una casera y en otra casa tenía otra casera, que eran mis padres. Mis padres vivían allí y allí nacimos nosotros. Juan, sigue, que no sé, que te he cortado. Dime. No, sinceramente, que conozco conocido ya hace 30 años, ahora te acabas de nombrar la historia de los indianos, tú has sido un indiano, entre paréntesis. Sí, sí, parecido. Tú estuviste de colegio por 10 años, total, estuviste 7 años con nosotros. 7 años, iba a decir. Yo también. Muy bien. ¿Más preguntas? Ay, perdóname. Me habías, perdona, disculpa, es que me había hecho 2 preguntas y he empezado por la última y de la primera ya no le he contestado. No es que no te quisiera contestar. El título. No he tomado el título de ningún lado, ni la idea, ni nada. El título me lo dio aquella placa que yo vi en aquel momento, y dije, ahí, ese es el título. No hay otra. Quería preguntar una curiosidad. En el espacio temporal de la novela ocurre prácticamente la independencia de todos los territorios de América. ¿Perdona? Se tiene la soberanía de España, bueno, 10 años después de que acaba la novela, el último, que es Cuba. Ajá. La curiosidad es si en la novela aparece de alguna forma reflejado estos hechos, o se centra su sangre en Cuba y después, claro, Cuba está 10 años después de Al final lo tenía aquí anotado, lo que pasa es que ahí. Pero añado una segunda parte. El hecho de España sigue teniendo el monopolio del comercio con América. O sea, al principio solamente Cádiz sería, como he dicho, pero en definitiva, aunque luego se amplía a otros puertos españoles, es España la que tiene el monopolio. Sí. Y pudo eso ser lo que motivara o un condicionante para que otras potencias, sobre todo Inglaterra, magnetieran, por decirlo pronto, y más para provocar la independencia de los territorios españoles. Lo intentaron. Para poder comerciarlo, Lo intentaron. Y en cuanto a si hago alguna referencia a esos momentos, a ese momento de la independencia o la libertad de la isla de Cuba, ¿no? De los cubanos, ¿no? Menciono al final, y no lo he comentado porque, bueno, pues me he dejado cosas en el tintero, ¿no? Pero digo que el lector también tiene la oportunidad de conocer a Manuel de Céspedes, que fue el padre de la paz, luego nombrado padre de la patria de La Habana, que fue el que empezó a movilizarse a nivel de guerrillas y un tipo fue el primero que se enfrentó claramente a España, al Imperio Español, diciendo o queriendo la independencia de su país, ¿no? Fue el motor que inició la independencia, que acabó en 1800, no sé, ahora no recuerdo, 98, exacto. Pero lo que aparece en la novela de los territorios con el flujo de migración era solamente... Está dedicado exclusivamente a la emigración hacia Cuba, porque en Lloret la gente que marchó, el 90% marchó a La Habana, a Cienfuegos, a Matanzas,
Bueno, básicamente a Cuba. Básicamente a Cuba. Dime. Es que es un monumento. O sea, lo he visitado muchas veces, desgraciadamente, muchas veces por necesidad, ¿no? Pero es tan bonito que Lloret, el Ayuntamiento de Lloret, el Departamento de Cultura, de Turismo, tiene una excursión programada un día determinado, con compañía, al cementerio. Aunque parezca una cosa un poco rara, ¿no? Porque el cementerio es un monumento en sí. Hay una cantidad de lápidas, de mausoleos, que son virguerías, además realizadas por arquitectos y personajes artistas del modernismo, ¿no? De ese momento, en el momento ese del modernismo catalán, ¿no? Y hay un recorrido de cementerios por Cataluña, incluso por el sur de Francia. Han hecho una especie de asociación y son visitables porque son maravillas, son obras de arte puestas en un cementerio. Si la tuvieras en medio de una plaza, un ángel alado y no sé cuántas y tal, no sé qué, pues bueno, está en una lápida, ahí de guardián en la lápida, pues podría estar en una columna en una plaza del pueblo, ¿no? Pues entonces sería un monumento y algo como para visitar, porque lo ha realizado un artista X, ¿no? Ese mismo monumento está en el algo de la búsqueda de personajes? No, porque no, ese dato concreto no, pero sí es verdad que personajes de estos que hablo están ahí. Están en el cementerio ese, o sea, están ahí, ¿no? Con sus mausoleos y sus cosas. Una de las cosas que hablamos mucho antes de que cuando tú estabas escribiendo la novela fue la historia del navío, que eso no lo ha contado. ¿La historia de? Del navío y de la familia armadora del navío. De nada, del barco. Ya, sí, no, pero de uno en concreto, ¿te hablamos? Ah, bueno, no, es que eso era un problema, era una cuestión que yo tenía en un momento determinado para hacer la portada de la novela. Pero no ha sido esta, al final no ha sido esa. Yo sí es verdad que te comenté que tenía una fotografía de una reproducción del mascarón de proa del Bella Aurora, que ha sido una nave muy importante, en teoría es la nave más bonita que ha salido de los astilleros, de cualquiera de los astilleros, que había varios, de los astilleros de Lloret, ¿no? Y el mascarón de proa, ese tiene una historia y tal, ¿no? Y yo conseguí una foto antigua, conseguí una foto de la reproducción del mascarón, que está en el Museo de Barcelona, en el Museo Naval de Barcelona, el mascarón, el original, ¿no? Y la copia esa, se hizo un montaje en una nave que era una maqueta, una reproducción también del Bella Aurora, y a esa reproducción le añadieron el mascarón, una fotografía del mascarón, ¿vale? Hicieron un montaje ahí. Y eso lo utilizaron como un cartel, que anunciaba un encuentro de maquetistas de barcos, ¿no? Y intenté conseguir el original, el cartel original o una foto que tuviera una cierta, que se pudiera reproducir un poco más grande, ¿no? Y no dio. Lo conseguí a través de un amigo mío que fue el que hizo la fotografía, su padre, unos fotógrafos de Lloret, pero luego resulta que no daba para hacer un cartel como este, ¿no? Un cartel como este, por ahí está.
un cartel grande, no de dimensiones grandes porque se difuminaba demasiado, estaba muy pixelado y no lo pude hacer. Pero eso que te conté era sobre esa nave. No, porque precisamente esa nave no es la que yo he utilizado para la que se mueve en la novela, ¿no? Pero fue uno de los principales barcos que salió Muchísimo. No, a ver, he utilizado, pues desde el 19 que presenté aquí la última, el 20 fue inhábil, el 20 fue inhábil. A partir del 21, bueno, ya en el 20 ya tenía un poco la idea, ya empecé, tal, pero yo empecé a escribir hace 2 años, no llega. Que también me lo toma con calma, que no me quiero estresar tampoco, ¿no? Pero más de la mitad de tiempo desde que presenté la última hasta ahora ha pasado investigando cosas, leyendo en archivos de Lloret. Ahí hay una bibliografía al final. Bueno, pues todos los libros esos me los he leído. Y además son libros que hablan de Lloret en cualquier ámbito, ¿no? Y escritos por gente de Lloret, la mayoría. Hay uno o dos que no, pero la mayoría escritos por escritores de Lloret. Dime. Del libro, que escribí libro de historia. Sí. Perdona, no te... Del libro. Esto escribí en historia. Sí, es lo que dice aquí, es lo que hice. Escribir una historia en la cual cuento cómo los barcos se construían, cómo se construían los barcos en los astilleros de esa población que yo hablo, de Lloret, y cómo esos barcos luego eran capaces de ir a Cuba y volver. Y eran barcos que no eran tan grandes. A veces pensamos que los barcos aquellos... No, yo he visto un barco real y mide 15 metros, o 12 o 14 metros. No medían tanto, ¿eh? Eran una cáscara de nuez en el océano. Era un peligro. Pero iban y volvían. Algunos se quedaron en el intento. Bastantes. Bueno, pues para finalizar, agradecemos sinceramente a todos los presentes por acompañarnos en esta celebración literaria, especialmente a Juan Tecles por compartir su tiempo y talento con nosotros. Quiero recordaros que la novela 1778 está disponible para su adquisición en el puesto de venta aquí presente. Les animamos a obtener un ejemplar para que se lo firme el autor y así continuar apoyando la cultura literaria. Buenas noches y muchas gracias. No, eso no. Miguel Ponte.